Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea, UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Nos encontramos aquí en uno de los espacios donde nos permiten grabar los contenidos para nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos los nuevos. Yo soy Pati Ramos de Colombia, predicadora de la palabra profética, y hoy, como siempre, la segunda parte del tema que quedó pendiente de la primera parte, que aquí abajo te dejo en los enlaces azules, acerca de por qué Dios permite que seamos padres. Entonces hoy voy a definir ya el tema como tal para que tengamos una idea redonda, porque el tema anterior, la primera parte, fue bastante larga. Esta parte pues es ya como la conclusión del tema que nos ocupa en este día. Bienvenidos a todos ustedes. Permítanme orar para que sea el Espíritu Santo dándome palabra y que no sea yo hablando en mis propias fuerzas. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, gracias por todo lo que harás. Te pido por mis hijos para que los bendigas, los protejas, los cubras, les des fuerza como las del búfalo, levante su vuelo como las águilas. Te pido por mi familia, te pido por esta iglesia en línea, de todos los suscriptores que han llegado aquí, que seas tú ministrando espíritu, alma y cuerpo en sus vidas. Gracias por este espacio. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Me cubro con tu poderosa sangre. Desde la cabeza hasta los pies cubro estos lugares a donde nos encontramos. Muchas gracias por la generosidad de las personas. Gracias porque hasta aquí nos has traído con bien. Y Padre Santo, en esta hora voy a fluir como el Espíritu Santo me dé la palabra, para que no sea yo hablando en mi fuerza, sino con la guía del Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Amén. Bueno, entonces voy a hablar un poquito bajo porque nos encontramos en un lugar con más personas. Si ven movimiento al fondo, pues obviamente es porque nos encontramos con más gente. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte de por qué Dios permite que seamos padres. En primer lugar, lo vimos en la primera parte, es un examen para nosotros poder entender y, y sentir como el Padre Celestial, el Eterno, el Creador, siente por nosotros la creación humana y por los hijos de Dios. Es decir, recuerden que Dios creó al ser humano y ama al ser humano, pero no ama el pecado del ser humano. Y ama a sus hijos, los que creemos en el Señor Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, en la obra de la crucifixión, los que creemos que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Estos somos llamados hijos de Dios. Bueno, en la Biblia vamos a ver varios puntos. Hoy voy a hablar acerca de, voy a estar hablando acerca de 4 puntos ya de esta conclusión de este tema, para que tengamos ya una idea de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos entonces a mirar que el Padre significa semilla, como lo vimos en la primera parte, y hoy vamos a ver em, la segunda parte de este tema. Entonces, en primer lugar, dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, ustedes van buscando las citas bíblicas para que confronten y para que confirmen esta palabra. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 4, habla sobre los pecados de los hijos. Y nosotros los papás, y esa fue la parte que quedó pendiente, nosotros los papás muchas veces nos sentimos culpables de los desaciertos de nuestros hijos, ya cuando ellos son grandes, ya han cumplido los 18 años, que es una edad donde ellos ya son muy conscientes de todo lo que hacen, de todo lo que dicen, de todo lo que van a tomar como decisiones. Ellos ya son conscientes. Se llama la mayoría de edad. En algunos países la mayoría de edad son hasta los, ah, llega hasta los 21 años, que es cuando ya la persona está joven, pero un poquito ya más fuerte emocionalmente, mentalmente, físicamente. Entonces, em,
aquí en Colombia la mayoría de edad es hasta los 18. En Estados Unidos, cuando los jóvenes cumplen 18 años, los papás ya los dejan ir de la casa para que ellos aprendan a trabajar, a sostenerse solos, a vivir una vida lejos de los padres. Y es allí cuando el aguilucho, ya es águila joven, abandona el nido y los tenemos que soltar, los tenemos que dejar aunque nos duela, porque todas las mamás quisiéramos tener a nuestros hijos eternamente, pero no lo podemos hacer porque sabemos que ellos tienen que volar por sus propios medios y tener una vida propia, ¿sí? Entonces, los hijos, cuando ya tienen esa edad, inclusive un poco más pequeños, comienzan a pecar. A ver, yo explico esto. Cuando nosotros tenemos hijos hasta los 12 años, ellos entran a la preadolescencia. De los 12 a los 18 son adolescentes y de los 18 hasta los 30 son jóvenes adultos y de los 30 en adelante ya son adultos maduros. Entonces, nosotros somos responsables de nuestros niños hasta que ellos cumplen los 18 años. Pero, por ejemplo, si un joven, como lo dije en la primera parte, se quiere ir de la casa antes, más temprano, antes de que cumpla los 18 años, y ellos cogen la calle, como hemos visto que la mayoría de los pandilleros, los delincuentes, los drogadictos, los ladrones, todos ellos son jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, tomaron las calles o decidieron tomar la vida de la delincuencia, porque fueron rebeldes a Dios y a los papás. Entonces se van de la casa y ellos comienzan a pecar, porque a los 12 años ya son conscientes del bien y del mal, y comienzan a pecar y comienzan a meterse en ellos en problemas, aunque sean menores de edad, son conscientes de lo que están haciendo, son inmaduros, todavía son inmaduros, de los 12 a los 18 años son adolescentes que se están desarrollando y no son conscientes de lo que están haciendo porque son niños que todavía no han madurado y muchas veces cogen malos caminos porque los adultos los inducen, los direccionan, los guían, los coaccionan, los influencian y ellos cogen esos caminos no porque quieran ser así, sino porque otros los están guiando por ahí. Pero digamos que cuando ya tienen 18 años, ya son conscientes de la vida, de sus propias decisiones, de cuando algo está mal, cuando algo está bien, ellos ya son conscientes a esa edad. Entonces digamos que cuando un adolescente se sale de la casa y comienza a vivir experiencias y golpes, la misma vida y Dios, mmm, por la desobediencia de ellos a Dios y a los padres, se convierten en presa fácil del enemigo y el enemigo los comienza a utilizar y los comienza a torturar y los comienza a maltratar, la vida los comienza a maltratar. Entonces, en ese caso, ¿la culpa es de quién? La culpa es de los padres por no haber instruido, dirigido, lo dije en la primera parte, cuidado, aconsejado, enseñado el primer libro que es la Biblia. La Biblia es el primer libro que toda persona debe leer en el mundo entero y es el primer libro que nuestros hijos necesitan leer. Entonces, cuando nosotros vemos que estos niños comienzan esta vida y uno dice, ¿por qué? Porque hay que mirar cómo fue el hogar, cómo fueron los padres, qué instrucción recibió o qué instrucción no recibió y ellos están en las calles, son los menores de edad. Obviamente los padres tendrán que dar cuentas por esos menores de edad ante la justicia, ante la ley, porque todavía son niños que les falta madurar. Pero digamos que cuando ya son de 18 en adelante y comienzan a cometer faltas, errores, pecados, se meten en problemas legales y comienzan a vivir una vida conscientemente de lo que están haciendo,
de drogas, de delincuencia, de las calles, de aprender malas cosas, de practicar malas cosas, de hacer malas cosas, ya son conscientes. En ese caso, ese joven de 18 años en adelante es culpable por su propia vida. Ya no son los padres los que son los culpables o los que son, digamos, los que tendrán que dar cuentas ante Dios por ese joven de 18 en adelante años, sino que el joven ya comenzará a darle cuentas a Dios por su propia vida y sus propias decisiones, y la vida misma se encargará de que cada joven, sea hombre o mujer, reciban las consecuencias de su extravío, de su indisciplina, de su rebeldía y de su falta de sometimiento a Dios, a los padres y a las leyes. Porque si ellos están en las calles y están cometiendo actos ilícitos, es porque ellos saben que van a pagar con la vida, con el dinero, con la cárcel. Entonces toda persona en el mundo entero, todos vamos a pagar de esa forma si nos metemos en problemas. Entonces, em, los pecados que cometan los hijos no son culpa de los padres en esa edad de 18 años en adelante, porque a veces nos sentimos culpables porque los hijos están metidos en unos problemas y uno dice, ¿qué hago? Eh, ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija se metió allá? Porque ellos tomaron esa decisión de 18 años en adelante. Mm, Entonces no nos debemos sentir culpables porque, por ejemplo, lo digo en experiencia personal, si yo tengo un hijo ya grande y él tomó la decisión de meterse en un problema, ¿de quién es la culpa? De él, de ella, que tomó esa decisión siendo mayor de edad de 18 años en adelante. Si, por ejemplo, él tomó la decisión de formar un- una relación de pareja con alguien que desde el principio sabía que no le convenía, él era consciente de tomar esa decisión. Si él se metió en un problema, estoy poniendo ejemplos, no es en la vida real, estoy poniendo ejemplos de cuando uno ya tiene hijos mayores de edad. Y digamos que el hijo tomó la decisión de meterse en un problema legal, ¿sí? Tomó decisiones, eh, hizo préstamos o se metió en un problema legal, él tendrá que pagar con su propia vida, con el dinero, con la cárcel, el problema en el cual se metió. Los padres no serán culpables de eso. Digamos que si una joven se embaraza a los 18 años en adelante de los 18 años a los 21, y se embarazó sin estar casada, ella es consciente de lo que estaba haciendo al tener relaciones sexuales sin haberse casado. Entonces el hijo o los hijos que tenga de esa edad en adelante, ella será responsable por haber tomado esas decisiones porque ella sabía o el joven sabía a lo que se iba a enfrentar si tenía relaciones sexuales sin haberse casado, estando en fornicación, sabía y él o ella estaban conscientes de que en cualquier momento eso iba a pasar. Entonces nosotros los padres no seremos culpables ante Dios por ellos en esa edad en adelante. Si, digamos, un hijo se fue a vivir a otro país y, y allá en ese otro país se metió en problemas o se volvió homosexual o se volvió lesbiana o se unió o se casó siendo joven con un hombre, o sea, del mismo sexo, o la mujer con otra mujer, o sea, se casaron en en el mismo sexo practicando la homosexualidad, ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, en ese caso, el papá ante Dios no es responsable, porque aquí lo dice en Efesios 6:4, los pecados de los hijos y los padres. Los hijos serán, ellos darán cuentas de su propia vida y de sus propias decisiones. Y los padres, si se meten en problemas, el papá o la mamá se mete en problemas, los hijos no serán responsables de los papás,
porque esa es la otra parte, que es cuando uno, digamos, se mete en un problema y uno ve que los hijos no tienen la culpa de las decisiones del papá o de la mamá. En este caso, el papá dará cuentas por su propia vida, tendrá que pagar con dinero, en dinero la cárcel o con la vida, pero los hijos no serán culpables. Entonces, por ejemplo, para no ir muy lejos, la historia de Pablo Escobar, nosotros sabemos que ellos, o sea, los hijos de Pablo, la familia de Pablo Escobar, tuvo que pagar las consecuencias de las decisiones de Pablo, ¿sí? Aunque los hijos ni la familia tuvieran la culpa, pero por tener un papá así y un familiar así, a ellos les tocó también pagar consecuencias. Pero en este caso, y como vimos en una entrevista que dio el hijo de Pablo Escobar, él decía que él no tenía la culpa de las decisiones de su papá, pero las decisiones de su papá afectaron a este joven de por vida, porque hasta el día de hoy ellos tienen un estigma. Un estigma es que ya tienen como como un pegado aquí un sticker, como un rótulo de que son los hijos de Pablo Escobar, la familia de Pablo Escobar. Entonces, el papá pagó por sus propias malas decisiones, pero también uno le puede transferir sus malas decisiones, sean buenas o malas, a los hijos. Los hijos pueden recibir bendiciones o maldiciones también por las decisiones de los papás, del papá y de la mamá, pero los hijos no serán culpables de los pecados o de las malas decisiones del papá o de la mamá, porque uno muchas veces se encuentra con culpa de las malas decisiones que tomaron los hijos. Permítame acá, voy a cambiar como de ubicación porque necesito más luz. Bueno, entonces continuamos, ya aquí tenemos un poco mejor iluminación. Entonces nosotros los padres no nos podemos sentir culpables por las decisiones que hayan tomado nuestros hijos, porque ellos eran conscientes de los 18 años en adelante. Em, Voy a ir rápido con esta segunda parte porque ya esta vendría siendo como la definición, así que bueno. em, Muchas veces nos echamos esas cargas y nos sentimos culpables porque nuestros hijos están en problemas o los hijos se sienten culpables porque los padres están en problemas. Cada uno, dice la Biblia en Efesios capítulo 6:4, cada uno dará cuentas a Dios por su propia vida. Los hijos darán cuenta de ellos mismos y los padres darán cuenta de ellos mismos. Es decir, cada persona, cada uno individualmente dará cuentas a Dios. Esto no va a ser ni en grupo, esto no va a ser en manada, esto no va a ser que vamos a pasar todos 10 o 20 personas a echarle la culpa a otra persona por lo que haya pasado con nuestras vidas. No, esto será individualizado cada persona. Es como cuando una persona está en un juicio, pasa una sola persona al estrado y da cuentas frente al juez y a los magistrados, a los que declaran las leyes jurídicas de la tierra, porque el máximo juez es el eterno que está en el cielo. Él también es abogado y es juez. Él creó las leyes divinas y las leyes humanas. Él es el que dictamina la última palabra en la tierra y en el cielo y en la vida de cada persona. Lo que pueda decir un juez, lo que pueda decir una autoridad judicial, lo que pueda decir un abogado, es una palabra que está sujeta a la última palabra del Eterno. Entonces, digamos que los hijos se sienten culpables por las decisiones que han podido tomar los papás y los padres se sienten culpables de las decisiones malas que tomaron los hijos. Voy a poner un ejemplo. Mire dónde nos encontramos en este momento, si pueden mirar ahí al fondo. Mire qué hermoso, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos transmitiendo.
Bueno, como les, como les contaba, em, digamos, voy a poner un ejemplo de la vida real. Em, una mujer joven ya había cumplido los 18 años, se enredó con otra persona parecida a la misma edad. Los papás le dijeron, la mamá y el papá se opusieron a esa relación porque veían que él era una persona agresiva, violenta, eh, mal geniada y que no le convenía a ella como joven, porque la joven, la muchacha era virgen de su casa, bien criada, bien educada, pero ella se enamoró de esa persona y, y no escuchó el consejo del papá ni de la mamá. Entonces, Dios como a nadie obliga, porque Él nos dio la voluntad, Él nos dio el libre albedrío, que significa que tomemos decisiones libremente, pero que de acuerdo a esas decisiones vendrán las consecuencias y las disciplinas, buenas o malas. Entonces, ella no escuchó al papá, el papá le dijo que no se enredara con él porque él no le convenía y la mamá también, y ella se fue a vivir con él y no escuchó al papá ni a la mamá y se fue a vivir con él. Eh, Él fue el primer hombre de ella quedó embarazada y ese hombre le comenzó a dar mala vida, malos tratos, la trataba de prostituta, la dejaba aguantar hambre, le pegaba, era una vida infernal y, y ella tuvo que vivir su consecuencia por haberse enredado con esa persona, porque como les digo, Dios a nadie obliga, esto es una decisión muy personal en cuanto a la toma de decisiones con qué pareja uno quiere estar. Y los padres se sienten mal porque ellos piensan, yo en qué fallé, porque mi hijo, porque mi hija le fue así, porque tomó esa decisión, porque fue rebelde, porque no buscó el consejo de Dios, no pidió direccionamiento a Dios, ni pidió direccionamiento a los padres o no quiso escuchar el consejo de los papás. Entonces, el hijo o la hija tiene que vivir su propia consecuencia con dolor. En ese caso, esa hija le dará cuentas a Dios por esa niña, ese niño que tuvieron en pareja. Esa parejita le dará cuentas a Dios por esa hija, por esos hijos que tuvieron y cada uno individual, porque fueron rebeldes o porque ella no escuchó al papá ni a la mamá y él le dará cuentas a Dios porque fue maltratador, machista, mala persona, mal hombre, mal padre, mala pareja. Bueno, y los padres comienzan a cometer errores y los hijos se comienzan a sentir culpables porque mm, los papás se convierten en cargas para los hijos y los hijos se convierten en carga para los padres. Cuando hablo de cargas es que al tomar malas decisiones, mm, el papá va a sufrir por los hijos y los hijos van a sufrir por los papás. Y eso es pecado, uno ponerle cargas a otra persona para que las lleve por uno. Cada uno es responsable de sus propias cargas, como dice la palabra de Dios, cada uno tome su cruz y, y cada uno es responsable de llevar sus propias cargas. Yo no le puedo poner mis cargas a mis hijos, ni mis hijos deben poner cargas a mí, porque eso es pecado ante los ojos de Dios. Pero vemos que muchos papás cuando quieren manipular a los hijos utilizan diferentes cosas, enfermedades que no existen o que no tienen, problemas que no tienen. Cuando una mamá quiere manipular a un hijo para que él no tenga una pareja, ella utiliza enfermedades o dolores o cosas que ella no tiene, pero las utiliza porque quiere manipular a ese hijo, a esa hija. Eso es pecado. Porque cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. Entonces los pecados de los hijos
no son culpa de los padres, ni los pecados de los padres son culpa de los hijos. Cada uno dará cuentas. Eh, en segundo lugar, Dios nos pedirá cuentas a cada uno. Esto no lo vamos a hacer en grupo. Cada uno será responsable ante los ojos, ante los ojos de Dios. Cada uno pasará y dará cuentas. Cada uno tendrá que demostrar por qué tomó esas decisiones, por qué no obedeció, por qué fue rebelde al consejo del papá y la mamá, eh, cada uno, muy independientemente. Entonces, no nos debemos sentir culpables de estas situaciones. Bueno, si escuchan ruiditos al fondo, saben que estoy con más personas. Entonces, mire, por ejemplo, hay gente al fondo. Entonces, pues obviamente no estoy sola en el recinto, sino que tengo más personas alrededor. Entonces, Dios nos pedirá cuentas a cada uno por la vida que estemos llevando y las decisiones que estemos tomando. En Eclesiastés capítulo 12, 14 dice que Dios nos pedirá cuentas a cada uno por la vida, por el tiempo, por el dinero, por los hijos, cómo fuimos de esposo, de esposa, de padres, de personas en la sociedad, cómo nos comportamos como hijos de Dios y cómo nos comportamos como cristianos o creyentes o personas que decían ser creyentes o que creían en Dios. Él nos pedirá cuenta de todo. Si tuvimos casas, carros, negocios, dinero, si dirigimos a otras personas, si lideramos a otros, si tuvimos una iglesia, un ministerio, nos pedirá cuenta de todo. Daremos cuenta de cada uno y de todo lo que hicimos en la tierra, porque recuerden que el día que nos paremos delante de el trono de Dios, donde será Él el juez de cada uno de nosotros, no habrá tiempo de la tierra, no habrá cronos, sino kairos, que será un tiempo detenido en la eternidad. Por eso la Biblia dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Significa que el tiempo de Dios es diferente al de la tierra. Para Él un día puede ser como si pasaran 1000 años, y lo que pueda pasar en 1000 años puede pasar en un día. Por eso es que la historia de una persona puede cambiar de repente, para bien o para mal. Uno puede estar en un momento en un lugar y en otro momento puede estar en otro, en un momento puede estar vivo y en otro momento ya puede estar muerto, porque el tiempo de Dios es diferente. Bueno, en, en tercer lugar, ¿por qué no debemos llamar a nadie Padre? Porque Dios dice que nosotros no podemos decirle a una persona Padre, porque Él es el único Padre. La Biblia dice, y no llamen a nadie Padre en la tierra, porque ustedes solamente tienen un Padre, el Padre eterno, porque recuerden que la palabra Padre significa semilla. El Eterno fue el que puso su semilla en nosotros y Él es nuestro único Padre. Los demás son papás y mamás. El primer papá fue Adán, la primera mamá fue Eva. El único padre, el único creador de nosotros y al que nosotros debemos llamarle Padre es al Eterno. No hay más padres en la tierra. Cuando nosotros le decimos a un sacerdote Padre, estamos dándole el lugar de Dios a esa persona. Pero no lo estoy diciendo yo, porque esto para la religión católica viene siendo como una blasfemia, porque ellos a los sacerdotes les dicen padres, y uno inclusive le dice a su papá padre, y inclusive hay un día de padres, y todo eso, pero entonces ante Dios y según la Biblia dice en Mateo capítulo 23, 9, que es nuestro texto base, dice, no llamen a nadie
Padre en la tierra. Solo ustedes tienen un Padre que está en el cielo, el Padre eterno. Entonces, no debemos llamar a nadie Padre, ni al sacerdote llamarlo Padre, ni al Papa llamarlo Padre, porque el único Padre está arriba, el Creador. En cuarto lugar, vamos a ver unos ejemplos bíblicos de padres que fueron buenos y padres que fueron malos. En la Biblia se habla está haciendo un poquito de como de mm, alergia en la nariz porque ha llovido. Entonces, en el aire hay muchas partículas y esas partículas mayormente son de las heces fecales de los perros. Y al llover, como cae el agua sobre esas heces fecales, se levantan en los aires y nos enfermamos mucho más. Porque las heces fecales o la caca del perro tiene mucha contaminación y como está en todas partes esa contaminación de las heces fecales, cuando llueve se levanta en el aire y nos enfermamos, nos contaminamos más la respiración. Entonces, los ejemplos bíblicos buenos y los ejemplos bíblicos malos, digamos, Elí fue un mal papá porque él no corrigió a sus hijos. Él, digamos que teniendo hijos y viéndolos pecar, él no hacía nada para decirle a los hijos que estaban en pecado, sino que los dejaba. Él dejaba que los hijos hicieran lo que quisiera, que se emborracharan, que fornicaran, que ofendieran a Dios, que se metieran al templo, que era sagrado para la oración. Los hijos se metían ahí, fornicaban ahí, se emborrachaban ahí, comían de los panes sagrados, que eran los panes que se colocaban como una muestra de que el Eterno es nuestro verdadero pan que alimenta nuestra vida espiritual. Los hijos de Eli y respetaban la casa de Dios, y respetaban a Dios, y respetaban al papá, y respetaban a la mamá, y respetaban a los demás, porque eran malas personas. Léanse los hijos de Eli en la Biblia. Eli fue el que instruyó al profeta Samuel desde niño, pero él era un mal ejemplo, como profeta era mal ejemplo, como persona era mal ejemplo, como papá era mal ejemplo, como esposo era mal ejemplo y como padre era mal ejemplo. O sea, Elí era un mal ejemplo para todos. Léanse la historia, aquí abajito se las dejo. Entonces, vemos que estas personas se dedicaron a ser malos ejemplos como padres. Otro mal ejemplo, David. El rey David fue mal ejemplo eh, como, como sacerdote, porque él era un rey. Háganse cuenta que hoy en día como un presidente fue mal ejemplo como rey, fue mal ejemplo como creyente de Dios, fue mal ejemplo como padre y fue mal ejemplo como persona. ¿Por qué? Porque David eh, adulteró, asesinó, eh, gobernó mal, le dio mal ejemplo a los hijos se volvieron malos por el mal ejemplo de su padre, también los hijos de David fueron malos, porque recuerden que si la semilla la da el papá, el semen, entonces si el semen está contaminado, los hijos van a nacer contaminados y por eso hemos visto que, digamos, una pareja tiene hijos, pero la semilla del papá estaba contaminada, puede ser con homosexualidad, puede ser con desórdenes sexuales, puede ser con mentira, puede ser con que la persona era deshonesta. Todo lo que tenga el papá en el semen, al engendrar al hijo, al unirse con el óvulo de la mamá, y si la mamá también era mala, los hijos salen malos. Entonces, como la historia de David con Betsabé fue mala, los hijos de David y de Betsabé todos salieron malos. Todos
estaban contaminados. Y me preguntaba una persona, bueno, entonces, ¿por qué eh, un, un hombre eh, tiene hijos con la mujer que haya engendrado los hijos y le salen homosexuales o las hijas le salen lesbianas? Porque él tuvo desórdenes sexuales desde la juventud y el semen estaba contaminado. Y también muchas veces la mujer viene de casas o de familia donde también hubo homosexualidad o lesbianismo y las hijas le salen y los hijos le salen igual, porque se llama genética, herencia que viene de la semilla del papá y de la mamá, porque recuerden que el hombre da la semilla del semen y la mujer transfiere la sangre a través del cordón umbilical al bebé. O sea que el bebé va a recibir dos herencias, la del papá y la de la mamá. No podemos, a veces uno ve a los hijos y uno dice, está actuando igualito al papá, está actuando igualita a la mamá, porque obvio tiene la genética de los dos, la herencia de los dos. Entonces, dos papás malos, Elí y el rey David. Estoy hablando como genética, que transfirieron a sus hijos cosas malas. Y también vemos que hay papás buenos en la Biblia, papás que fueron justos, papás que fueron buenos, papás que fueron honestos. Job, dice la Biblia que él era delante de Dios agradable, que le agradaba a Dios. Y por eso Dios, cuando vio que Job pasó las pruebas, le dio, dice que él perdió los hijos, a la familia, la economía, la salud, pero dice que Dios le dio mejores hijos, mejores cosas materiales y mejor salud. Le dio dos veces mejores cosas, porque Dios no necesita nuestras cosas. Y si Él nos tiene que pasar por un proceso, nos va a pasar por un proceso de acuerdo a nuestras actuaciones y a nuestras decisiones, porque Dios es justo. Recuerde que Él es juez y Él como juez juzga de acuerdo a lo que merece cada persona. Entonces, también hay padres y madres buenas. Por ejemplo, en la Biblia se habla de una madre buena, la mujer virtuosa. En Proverbios capítulo 31:10 se habla de la mujer virtuosa, que es esa madre que es justa, que es buena, que es agradable ante Dios, ante el esposo y ante los hijos y ante la sociedad. La mujer virtuosa era alabada, la respetaban los hijos, el esposo, la familia y la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Las personas de afuera, la gente. Entonces hay mamás también buenas, madres ejemplares. Abigail dice que era una mujer sabia. Eh, Mujeres como Ruth, que también fue una mujer sabia. Mujeres como Esther, la reina Esther, mujeres sabias. Em, entonces también hay madres buenas, mujeres buenas, padres buenos, padres sabios y recuerden que el el Padre eterno es sabio y Él es bueno. Hay papás buenos, hay papás malos, hay papás sabios, hay papás necios como Nabal, el esposo de Abigail, era necio y mal padre, era tonto. El nombre Nabal significa tonto. ¿Qué significa una persona tonta? Una persona que tropieza, que no sabe por dónde camina ni qué decisiones está tomando en la vida. Entonces, ya para concluir, nosotros como papás no podemos evitar que nuestros hijos se equivoquen, porque ellos después de una cierta edad ya son conscientes. Y cuando ellos comienzan a tomar decisiones equivocadas, tendrán que pagar las consecuencias de sus decisiones. Si se unieron a una mala pareja, tendrán que vivir en carne propia el dolor que trae tomar una decisión equivocada con la pareja.
o con la persona que te unas. Recuerda que después de que tú tengas un hijo o una hija con una persona, estás unida de por vida a esa persona y si te salió mala, estarás unida a esa mala persona de por vida por tener un hijo, una hija, un vínculo con esa persona. Por eso hay que tomar decisiones en sabiduría. Y el hombre no puede dejar su semilla en el vientre de cualquier mujer, porque si esa mujer te sale mala, tendrás un hijo, una hija con esa persona mala de por vida y con la familia de esa persona. Por eso les dije en la primera parte, si no tienes hijos, si tu mujer joven o hombre joven no tienes hijos, no los tengas, porque si te unes a una mala pareja será de por vida con esa persona y con la familia de esa persona. Dice la Biblia que si la madre es mala, las hijas serán malas. Dice la Biblia que si el padre es malo, los hijos serán malos, los varones. O sea, si el papá es malo, los hijos varones también serán malos. Si una mamá es mala, las mujeres, hijas de esa madre, serán malas porque no tendrán de dónde sacar ser buenos. Pero uno en el Señor Jesucristo puede cambiar la historia. Uno puede cambiar la historia. Si una familia es mala y una persona se convierte a Cristo, esa persona que se convierte a Cristo puede cambiar la historia de ella misma y de la familia. ¿Cómo? Orando por esa familia, orando. Si digamos una mujer se casó con un hombre malo y esa mujer conoció al Señor Jesucristo y se entregó a la vida de Dios y de la Biblia y comenzó a caminar correctamente, ella con su oración puede cambiar a su pareja. Ella no lo va a cambiar porque le predique y lo obligue, no. Ella va a cambiar a esa persona por la oración y por el testimonio de ella como mujer. Lo dice la Biblia, que ella con su testimonio podrá hacer que el hombre que no es creyente o el hombre que es malo, que sea su pareja, se convierta al Evangelio por el testimonio y el ejemplo que él ve de ella. No es tanto hablar, es el ejemplo que nosotros damos. Y digamos que si nosotros tenemos una familia que no es creyente y nosotros somos creyentes, ellos al ver nuestro ejemplo se van a convencer de que Dios es real, no por nuestras palabras, sino por nuestros ejemplos. Pero digamos que si nuestros hijos se equivocan, toman malas decisiones, se metieron en un problema ilegal, si toman malas decisiones, si infringen las leyes, si hacen una mala decisión, ellos en carne propia tendrán que pagar las consecuencias. El papá ni la mamá podrán ir por ellos a la cárcel, no podrán ellos pagar deudas que el hijo o la hija se hayan metido en esas deudas, ellos mismos las tendrán que pagar. Si se metieron en un problema legal y jurídico y les toca ir a la cárcel, ellos tendrán que ir a la cárcel pagando sus propias consecuencias. Si un hijo agrede al papá o a la mamá, legalmente eso es un delito. El hijo o la hija que haga eso, agresión física o violencia o atentados contra los papás, tendrá que ir a la cárcel y pagar. Eh, o sea, si nosotros nos metemos en un problema, nadie pagará por nosotros, seremos nosotros los que paguemos las consecuencias, porque eso se llama justicia, la justicia de la tierra, que es la ley, y la justicia del cielo, que es la ley divina. Entonces, pagamos en el cielo y pagamos en la tierra. Y ya para finalizar, estoy fluyendo como el Espíritu Santo me muestre. Y quería hablar de esta segunda parte porque me faltó hablar de esta responsabilidad de los padres pagarán por sus propias decisiones y los hijos pagarán por sus propias decisiones. Nadie más podrá pagar por nosotros. Bueno, hoy nos encontramos en este hermoso lugar. Gracias a todos ustedes por suscribirte, por darle me gusta, like, por comentar, por compartir y por
activar una campanita que dice todas para que te llegue nueva información de nuestros videos aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta fue la segunda parte de por qué Dios permite que seamos padres. Hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom para cada uno de ustedes y nos vemos próximamente aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón. Yo soy Patti Ramos, de Colombia, predicadora de la palabra profética. Hasta pronto.